Bienvenido, te estaba esperando. Vamos a hablar sobre cómo almacenamos variables en MATLAB. El otro día estaba revisando una práctica en donde siempre, por lo general, cuando vamos a hacer lecturas de archivos, siempre los almacenamos en variables, pero rara la vez los almacenamos en vectores, al menos que sea a través de un for. Pero hay una forma específica que me llama la atención porque siento que aún no le damos un uso apropiado en MATLAB, que es que dentro de una celda puedes almacenar la información de una hoja de cálculo, como ya sabemos que MATLAB analiza la información a través de matrices. Pues bien, esto lo que hace es, en vez de generar matrices bidimensionales, es decir, de filas y columnas, también puede generar profundidad y dentro de esta profundidad podemos generar aún más profundidad. Como es el caso, aquí almacenamos la información de esta matriz. Se pueden utilizar de, se puede utilizar de varias maneras la lectura de archivos. Podemos utilizar XLSRead para leer un archivo de Excel, pero actualmente en las nuevas versiones de MATLAB no es recomendable utilizar este comando. Por lo general se nos pide que cambiemos o que mudemos al read matriz. Aquí en este ejemplo podemos observar cómo pedimos abrir el archivo libro, le mandamos un rango en el cual el intervalo va a estar, en este caso de A2 a E15, pero esto no es lo interesante porque realmente rate matriz es una derivación de rate table. Podemos utilizarlo también como red cell, red bar, dependiendo la variable que deseemos analizar. Ahora, read matrix es realmente para analizar enteros, red cell para analizar strings, pero lo interesante de esto es que con red table podemos leer completamente el Excel. Esto no solo aplica a los archivos de Excel, sino también aplica a archivos de texto o archivos CBC. Ahora, este, ¿cuál es la manera curiosa que podemos almacenarlos? Pues bien, podemos almacenarlos en esta variable a. En, Dentro de esta variable a estamos otorgando todos los valores de la matriz B en, en una sola celda. Ahora también podemos anexar los valores de la variable C en la segunda celda de al lado. Pero como les mencionaba antes, cada celda puede tener su propia celda de identidad y es ahí en donde en la tercera celda vamos a agregar otro acumulador de celdas, vamos a denotarlo así, y ahí es donde agregamos la variable c. D. Esto podría ser útil para cuando tenemos un programa y no podemos utilizar variables globales o tenemos que asignar información en un campo en específico para después hacer análisis estadístico o cosas por el estilo, pues ahí agregamos la variable d. O si queremos tener una especie de base de datos en MATLAB. Ahora, si para hacer la lectura o invocar estos archivos, para el caso de la variable A11, que es donde almacenamos el valor B, ponemos nada más esto que indica la celda en donde vamos a analizar y como si lo hubiéramos hecho como si accediéramos comúnmente. Agregamos los paréntesis y le decimos en qué punto del vector de la matriz nos vamos que diga en qué celda del vector de la matriz nos vamos a enfocar, como si lo hiciéramos, y observamos que entrega los mismos resultados. Ahora, para el caso de la celda de celdas tenemos que aplicar este que es 1.3 donde lo agregamos, es, no hagan eso, 1.1 que es la nueva celda, y mandamos a llamar el valor y vemos que en este caso es es un archivo char y nos entrega el mismo. Pero, ¿cómo se ve en Workspace? Cuando abrimos este, es como les mencionaba hace un momento, cada una de las celdas dice que contiene información de una tabla. Aquí podemos ver y aquí ya nos muestra todos los valores enteros que tienen contemplados el valor B. Si observamos A1,1 y B son los mismos valores.
Ahora, si nos vamos a A, nos vamos en este, ya por el tipo de, en vez de utilizar matriz, al utilizar table lo lee como un archivo de Excel. Podemos observar que es el mismo que el archivo C, que diga que la variable C. Y por último, observamos que aquí ya no nos marca que hay una tabla o un double, ni siquiera variables, nos dice que hay una celda. Dentro de esta celda es donde tenemos toda nuestra información. Y tenemos que en este caso, en vez de utilizar read table, nos hubiera convenido utilizar read bar. Ahora observamos ya por último la tabla D y aquí está. Podríamos continuar así hablando de ejemplos sucesivos, pero no lo considero tan importante, nada más es un comentario que quiero que se quede en el canal o si estás estudiando MATLAB para que lo tengas en cuenta y puedas darle un uso óptimo a esta herramienta, pero creo que es más importante el análisis de los archivos. Esto lo vamos a hacer en dos, tres videos, cinco a lo mucho, en donde quiero que analicemos a través de métodos como Night Bayes, regresión logística, regresión lineal, Cummings, disculpen, estos archivos. Dentro de esta carpeta tenemos aproximadamente 10 archivos en donde están ordenados así lecturas de electrocardiogramas, sistemas estadísticos del sector afiliador, empresas, centros de acopio, daños por derrumbes. Estos datos los saqué de la página de datos de México, así que vamos a ver qué podemos analizar o qué información podemos extraer de esto para alguna toma de decisiones. Bueno, los estaré viendo en próximos videos. Adiós.